Siendo las 7:30 de la mañana, diciembre de 2017, iniciamos un recorrido por las calles de París en un autocar que es un bus con ruta programada por Europa. París comienza alrededor de 2059 a.C., con su fundación en la orilla derecha del río Sena por parte de la tribu celta de los Parisi. Este primer poblado de pescadores cayó en el poder de los romanos en el año 52 a.C. Fundaron una ciudad llamada Lutecia. La ciudad cambió su nombre por el de París. Solo en el siglo IV, durante esta época, resistió a la invasión de Atila y, según la leyenda, gracias a la providencial intervención de Santa Genoveva, patrona de la ciudad. Clodoveo, rey de los francos, ubicó en ella su capital en el año 508. En 1987 se instaló la dinastía Capeta, que perduró hasta el año 1328. París ganó importancia a lo largo del siglo XI, gracias al comercio de la plata y por encontrarse dentro de la ruta de peregrinos y comerciantes. A principios del siglo XII, los estudiantes y profesores se enfrentaron a la autoridad episcopal y consiguieron la creación de una corporación universitas. Luis IX concedió a Roberto de Sorbón la fundación de la Sorbona. Desde entonces, París se convirtió en una ciudad universitaria. Durante el siglo XIV, París vivió 3 revueltas: la rebelión de los comerciantes en 1358, la revuelta de los mayotins en 1382 con ciudadanos en contra de la subida de impuestos, y en 1413 de Caboche, encabezada por los comerciantes. Esta serie de rebeliones formaron la parte de la conocida Guerra de los 100 años. Además de los conflictos que provocaron millares de muertes, la capital francesa, que en el año 1328 había sido la ciudad más poblada de Europa, vio diezmada su población por culpa de la peste negra. Después de la Guerra de los 100 años, París estaba devastada y Juana de Arco no logró liberar la ciudad de los ingleses y de sus aliados. La ciudad consiguió crecimiento de manera desordenada, aunque la corte residía en el Valle del Loire. Solo en 1528, el entonces rey Francisco I estableció oficialmente su residencia en París y la ciudad pasó a ser la más grande de Occidente. El día 24 de agosto de 1572 tuvo lugar el asesinato en masa de protestantes, trágico evento histórico conocido como la Matanza de la Noche de San Bartolomé, organizado por los reyes franceses. Las matanzas siguieron por meses en varias ciudades. En ese mismo año, Margarita de Valois, hermana del rey de Francia, se casó con Enrique de Navarra, jefe de la dinastía de los hugonotes, quien prometió reducir los conflictos. Sin embargo, en 1588, los católicos franceses se enfrentan al rey Enrique III en el Día de la Barricada. El rey fue asesinado y Enrique de Navarra se sentó en el trono. En 1648 ocurrió el segundo día de las barricadas, cuando la población se levantó en contra del rey debido al empobrecimiento general del pueblo. Este suceso marcó el inicio de la Fronda, una serie de guerras civiles que tuvieron lugar en el país entre 1648 y 1662. 15 años después, el rey Luis XVI decidió trasladar la corte a Versalles. La pobreza, junto con las nuevas ideas de ilustración, estas últimas promovidas por filósofos y literatos como Voltaire, Rousseau, Diderot y Montesquieu, crearon las bases de aquel deseo de igualdad socioeconómico que llevó el pueblo francés hacia la revolución y el declive de la monarquía de derecho divino. El 14 de julio de 1789, los parisinos asaltan la fortaleza de la Bastilla, símbolo del absolutismo de la monarquía, y el 3 de septiembre de 1791 fue aprobada la primera constitución de la historia de Francia, que dejó al rey solo el poder ejecutivo y el derecho de vetar las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa. El 10 de agosto de 1792, las masas asaltaron el Palacio de las Tullerías y la Asamblea Legislativa suspendió las funciones constitucionales del rey. El nuevo Parlamento abolió la monarquía y proclamó la República. Como consecuencia, el 17 de agosto de 1795 se aprobó una nueva constitución que confería el poder ejecutivo a un directorio. A partir del
del siglo XX inician muchos cambios para la capital, con la reconstrucción de diferentes áreas de la ciudad, en muchos casos dañados por las dos guerras mundiales. En la Primera Guerra Mundial, la ciudad resistió a los numerosos bombardeos, mientras que en 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, fue ocupada por los nazis, aunque los parisinos consiguieron oponerse y liberaron la capital el día 25 de agosto de 1944. El Arco del Triunfo, este enorme monumento de 50 metros de alto y 45 metros de ancho, fue enviado a construir por orden de Napoleón Bonaparte para conmemorar la batalla de Austerlitz, y las obras se extendieron por 30 años, entre 1806 y 1836. La idea era crearlo en la Plaza de la Bastilla, lugar por el que arribarían a París los soldados de la guerra. Esta obra fue diseñada por Jean-Arnaud Raymond y Jean Chagrin. En cada uno de los 4 pilares posee una estatua: el Triunfo de 1810, la Resistencia de 1814, la Paz de 1815 y la Partida de los Voluntarios o Marsellesa de 1972. En las caras exteriores se han grabado los nombres de grandes revolucionarios y las victorias de Napoleón I. Cuenta con 2 bóvedas, una grande casi de 30 metros de alto y 15 de ancho, y una pequeña de cerca de 20 metros de altura por 8 metros de ancho. Se puede visitar un museo que explica más datos sobre la construcción de este enorme monumento. En la base del monumento se ubica la tumba del soldado desconocido, que data de la Primera Guerra Mundial y que una llama que siempre está encendida, de la que se encargan los antiguos combatientes o familiares de las víctimas de la guerra. Como hecho curioso, 2 veces al año, el 10 de mayo y el 1 de agosto, la puesta del sol se desarrolla en el eje de los Campos Elíseos y se puede ver el astro rey por debajo del Arco del Triunfo durante algunos segundos. En 1994, este fenómeno fue acompañado de un eclipse parcial de sol.
En la guerra de Argelia, París volvió a convulsionarse con violentas manifestaciones contra la guerra y numerosos atentados de la OAS, organizaciones del ejército secreto. Se conoce como Mayo del 68 a la serie de protestas que tuvieron lugar en París durante los meses de mayo y junio de 1968. Fue la primera revuelta estudiantil de la historia de Francia y posiblemente de Europa Occidental. Uno de los últimos acontecimientos de la capital fue la revuelta de marzo del 2006, cuando los estudiantes salieron a la calle para protestar contra la reforma del mercado laboral. En noviembre de 2015, París fue protagonista de un trágico suceso, los ataques terroristas de la ciudad y en su suburbio Saint-Denis, en los que murieron 137 personas y otras 415 resultaron heridas. París es considerada la segunda ciudad más cara del mundo. Iniciamos el recorrido por la avenida Clichy hasta el monumento de Marechal Moncey, desviándonos por el Boulevard de Courcelles hasta el Arco del Triunfo, desviándonos por la avenida de los Campos Elíseos, tomando luego la avenida Montaigne hasta la avenida de Nueva York, bordeando el río Sena hasta los Jardines du Trocadero.
La Torre Eiffel es una construcción de hierro de 300 metros de altura que fue creada para la Exposición Universal de París en 1889. Actualmente constituye el símbolo más representativo de París. Con un diseño creado por Gustave Eiffel, la construcción de la Torre Eiffel duró poco más de 2 años y en ella trabajaron 250 obreros. Inicialmente, la torre fue objeto de controversia. Los artistas del momento la consideraron monstruosa y dada su baja rentabilidad, al terminar la exposición se planteó la posibilidad de derruirla en diferentes ocasiones. A principios del siglo XX, con la llegada de las guerras mundiales, las autoridades encontraron su utilidad como antena de radiodifusión y con ella captaron mensajes que ayudaron a los aliados de forma decisiva. Actualmente, y gracias al auge de París como destino turístico internacional, la Torre Eiffel es el monumento más visitado del mundo con más de 7 millones de visitas anuales.